¡Bravo! Venga, ¡qué bonito! Qué bonito es lo bonito. Qué bonito es lo bonito. Y yo les quiero agradecer a todas las personas que nos mandan sus comentarios en hashtag buzón de dudas en @capital_21. Y hoy tenemos la pregunta de Víctor, César y Pau, que son un grupo de chavos de prepa. Y dice que vamos a nuestra marcha por primera vez. Aunque casi todos somos gays, se han apuntado al plan otros que no lo son. Nos quieren acompañar para apoyarnos y como experiencia. ¿Qué debemos de hacer? Por favor, ayúdenos a armar el mejor plan para que sea una experiencia inolvidable para nosotros. Ustedes saben que no hay una segunda oportunidad para una primera vez. Uy. Bueno, A ver, tú has ido a muchas. Prácticamente a todas. A todas. Y yo les puedo decir que una bolsa Ziploc siempre ayuda porque por lo general llueve. Lo otro, fíjese dónde puede ir usted al baño. Eso también es muy importante porque uno va así, vamos a la marcha y resulta que todo está saturado. Procure sí ir hidratado, pero no tomar tanta agua porque luego no puede uno ir al baño. Es muy complicado. Exacto. Ok. Ahora, creo yo también que ir muy temprano, el ir al Zócalo, al Ángel. Hasta el Zócalo. Sí, pero vernos a las 10 de la mañana en el Ángel es importante, sobre todo para su primera vez, porque en el Ángel a esa hora los pronunciamientos oficiales tienen cita. Los órganos gubernamentales, los grupos activistas son los que empiezan a salir y dan mensaje. Y creo que dentro de esta primera vez y construir una experiencia es importante el conocer el trasfondo formal y oficial de esta marcha. Documentarlo, ¿no? Documentarlo, y como documentarse también. Zapato cómodo, por favor. Ah, ya, sí. ya lo decía. Bueno, al menos que sea Que como sea la señora, Supermana, la princesa Supermana. intergaláctica, pero si no, zapato cómodo. Bueno, Sheila, Yo ¿tú tengo cómo una irías? listita. ¿En tacones? Ay, pues depende. La verdad es que yo no aguanto mucho tiempo para cambiar mi taconcito, pero sí un ratito, como no, para la foto. Claro que sí, que no. Bueno, pero tú si hiciste tienes una la lista. facilidad de un carro alegórico, ¿no? Como lo fue el año pasado el de Impulse, que nos llevaba a mí y a algunos compañeros, ¿no? Está muy divertido, vas muy cómodo, no te preocupas por el calzado, pero creo que hay cosas más importantes y yo tengo una lista rápida para compartirles. Venga. Yo les recomiendo que se reúnan en la mañana para que chequen cómo va a estar el clima de ese día. Después de eso, que hagan justamente un pack, ¿no? Donde tengan un rompevientos, donde tengan bloqueador solar y donde tengan a lo mejor un paraguas y un cambio de zapato de calzado y la cómodo. bolsa Ziploc. Bolsita ¿No? Ziploc, En la sé bolsita lo que Ziploc les si digo. quieres y un morralito de esos que puedes cargar en la espaldita que no pese mucho. Que se pongan de acuerdo para ver cuáles son los puntos de encuentro en caso de que se pierdan o que a tal hora pase lo que pase, todos se tienen que ver en tal lugar. Porque a veces hay mucha gente, se saturan las redes y a lo mejor no funciona el celular, a lo mejor se les acaba la pila. Así es que también, aparte del punto de encuentro, les recomiendo que lleven baterías extraíbles para que no se pierdan nada de cualquier sorpresa que quieran fotografiar o streamear o lo que sea, ¿no? Claro. Documentar del evento, compartir el hashtag para que esta nube se vaya haciendo eco por todo el mundo y con el hashtag lo pueden encontrar rápidamente. Que lleven un lunch o que lleven, que hagan una reservación en restaurantes, que chequen la agenda del comité, que chequen cuáles son los contingentes a los que se quieren unir, Exacto. que hagan también sus pancartas desde la mañana para que esté claro el mensaje que quieren dar y también que chequen cuáles son las fiestas para que al final del evento puedan ir a compartir Y con los demás. yo añadiría, evitemos el alcohol y tirar basura. Sí, Exactamente. totalmente de acuerdo. Lleven una bolsita, estamos llenos de bolsitas, una bolsita para guardar toda tu basura y cuando encuentres un espacio, la tiras, es un gran ejemplo. Y hay un monumento icónico, si no el que más representativo de esta ciudad CDMX, y es el Ángel de la Independencia, que en realidad es un monumento a los héroes que nos dieron independencia. Y otra cosa, no es un ángel, es una victoria alada. Wow. Acompáñenme a conocer el punto el día de hoy. Amigos de Diversidad CDMX, y ya estamos aquí en el punto. Y hoy toca conocer a uno de los monumentos, sino el que más representativo de la CDMX, el Ángel de la Independencia, que en realidad es un monumento a los héroes que nos dieron independencia. Y no es un ángel, es una victoria alada. Pero lo que sí es verdad es que este icono de esta enigmática ciudad ha sido el inicio de todas las marchas LGBTTIQ que ha habido en esta gran ciudad. Acompáñenme a conocer este monumento. Amigos de Diversidad CDMX, ya estoy con un picudo, un cronista fantástico de esta nuestra ciudad. Y él es Alfonso Hernández. Alfonso Hernández, gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros, dándonos luz ante este mausoleo, monumento y bueno, ángel. Ya nos vas a dar tú, ahora sí, toda la explicación de por qué tantos nombres y cómo quieres empezar tú la historia de este monumento. Bueno, había que festejar el primer centenario de la independencia de México. Entonces, pues Porfirio Díaz
consideró que había que hacer algo muy fastuoso. Y el arquitecto Antonio Rivas Mercado fue quien diseñó el proyecto, y Enrique Alciati, un escultor francés de ascendencia italiana, fueron los que plasmaron esta obra, ¿no? Que me cuentas que hay una insignia en esta puerta que es donde empieza toda la historia de este mausoleo. Este medallón representa la nueva república, la nueva nación que resurgió después del dominio español. Aquí ya había una nación mexica, y por eso está el águila, la serpiente y Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Y luego vámonos a algo que es muy fantástico. El león que tiene este monumento representa al pueblo de México, estoy cierta. Representa al pueblo y está siendo guiado por un genio alado, que es la inteligencia del pensamiento. Que le va poniendo una guirnalda al león. Y le está colocando una guirnalda porque el pueblo se está sometiendo al mandato de la ley. Y luego la ley justamente apuntala este monumento, que es la ley, luego sigue la guerra, luego está la paz y la justicia. Exactamente, son estas cuatro mujeres fantásticas. Significando estos 4 elementos. Qué cosa más hermosa. Y además, cabe mencionar que no nada más hay una Victoria alada, hay 2 Victorias aladas. Háblame por favor de la segunda. La dorada, y una que está en la columna, que es la fama alada, que justamente con su trompeta está anunciando, como se hacía antes, ¿sí?, una nueva nación, una nueva república. Y me gustaría también que nos dijeras, Alfonso Hernández, qué es lo que hay dentro de este monumento. Están los nichos con los restos de 14 héroes de la independencia. Obviamente, pues Miguel Hidalgo, Morelos, Matamoros, Guadalupe Victoria, Javier Mina. Y que en 1957 se cae el ángel, ¿no? Ya yendo así de adentro hacia afuera, se cae el ángel y ahora tú me cuentas que la cabeza está resguardada. ¿Estoy cierta? Así es. La cabeza de ese ángel está en Chile número 8, que es la sede del Archivo Histórico de la Ciudad de México. Ahí está. A la entrada justamente está la cabeza de ese ángel que se cayó en el sismo. Y esta Victoria alada, o ángel, que la gente le dice ángel por su forma humana con estas alas, pero esta Victoria alada me comentas que ya no es hueca. No, esta ya es sólida. Está rellena por dentro. Así es. O sea, pesa toneladas, esto quiero pensar. Sí. Y su baño es de oro. Y su baño es de oro puro, sí. Para que vean que aquí no hay pobreza, ¿eh? Así es. Oye, y luego vámonos al pebetero que está en la parte posterior de este monumento de los héroes que nos dieron independencia. El problema es que es uno de los monumentos más utilizados para protestas, mítines y concentraciones futboleras. Y esto genera mucho vandalismo. Y el pebetero ha sido vandalizado porque tiene partes de metal que se roban, cobre, bronce, pero lo más grave es que se han ido robando la tubería de cobre que alimentaba la flama, la llama eterna, se dice. Alfonso Hernández, muchísimas gracias por habernos dado todas estas explicaciones, por darnos luz, porque se ve todo tan claro. La Victoria alada que está a los pies, que representa la fama anunciando la nueva independencia, es algo que a mí me llena de emoción. Así es que, amigos de Diversidad CDMX, vengan a conocer este monumento mausoleo que es impresionante. Pues aquí está el punto. El día de hoy fue aquí, justamente en el Ángel de la Independencia, llamado así por todos los capitalinos. Volvemos a Diversidad CDMX, ahí al estudio de Capital 21. Dios.
Y ya estamos iniciando una de las secciones favoritas, que es ¿Qué te traes? Recuerden que solamente tenemos 30 segundos para compartirles alguna recomendación personal y ustedes tienen que votar en casa, en redes sociales con el hashtag ¿Qué te traes? En hashtag diversidadcdmx, @capital-21. Comenzamos con Ego. Y mi ¿qué te traes? Es la hermosa bandera Guy. Esta bandera Guy es creada por Gilbert Baker y tenía en principio 8 colores: el rosa la sexualidad, el rojo la vida, el naranja la salud, el amarillo la luz del sol o la alegría, el verde la naturaleza, el turquesa que es la magia, el azul la serenidad y el morado la espiritualidad. Así es que no olvidemos, es muy importante recordarnos. Yo más que recomendarles algo, quiero continuar con las recomendaciones para este fin de semana y yo lo único que les quiero decir es que salgan y sean quienes sean ustedes. Esto suma la visibilidad. Si quieres ir formal, si quieres ir de carnaval, si quieres ir travestido, si quieres ir en playera, como tú quieras, seamos y respetémonos, gocemos esta libertad de la diversidad. Musas de Metal. Grupo de Mujeres Gay AC es una ONG que tiene muy buenas intenciones y se encarga de compartir dentro de su agenda humanista e incluyente talleres, psicoterapia, capacitaciones, pláticas, conferencias. Y es importante que sepan que se enfoca en las mujeres lesbianas y bisexuales. Sin embargo, no están cerradas solamente a este círculo. Así es que búsquelas en Facebook. Está muy interesante para que en verano puedan asistir a algunos de sus talleres y conferencias que están muy buenas. Recuérdenlo. Musas de Metal. Oye, qué bonito. Y ahora sí que somos 39 y marchando. Nosotros somos parte de 39 y marchando, cielo. Con esta bandera que nos ha dado identidad. Qué bonito. Con esta bandera Aquí que en nos dejó nuestro Gilbert México, Baker. Que de hecho falleció este año. Falleció el 31 de marzo Sí. del 2017. Y Cierto. bueno, Herbie Milk es quien Herbie pide, Milk, sí. exacto, a este artista en el 78 esta encomienda. Y este Claro. artista, Gilbert Baker, es quien hace esta bandera. Por favor, yo les pido, se los dije hace rato, no olvidemos. Es muy importante recordar cada marcha, cada instante como el que yo tengo con ustedes. Y yo quiero agradecer enormemente a nombre de todos los que hacemos este programa, sobre todo a la comunidad heterosexual que nos sigue, que nos apoya, que nos saluda en la calle, que nos agradece, que nos felicita y que se suma a esta causa de defensa de derechos humanos y de celebración de la diversidad. Exacto. Muchas gracias. De veras, coméntenos lo que ustedes gusten, sus preguntas, sus comentarios y yo me muero de ganas de ver sus fotos Ya. de la marcha de este Sí. fin de semana. Pongan el hashtag de la marcha y también, ¿por qué no ponen el hashtag de nosotros? Para que podamos estar empapados de todo lo que sucedió en esta marcha y poder platicar en futuras ediciones acerca de lo ocurrido este año. Recuérdenlo, Diversidad CDMX. ¡Mua! ¡Nos vemos! ¡Compártanlo! ¡Repítanlo en YouTube! Adiós. ¡Adiós! Adiós.